¿Estás interesado en construir una casa de forma circular o un kiosco para reuniones sociales o asados de forma circular? O a lo mejor ya tienes esa casa de forma circular o ese kiosco de reuniones de forma circular y quieres saber el área que tiene esa construcción. Pues si es así, te invito a que veas este espectamega peculiar video en donde aprenderemos cómo calcular los metros cuadrados de un terreno completamente circular. Tal cual como vistes a través de nuestras tomas aéreas, pues hoy vamos a saber cómo calcular los metros cuadrados de un terreno de forma circular. Ojo, si a lo mejor estás interesado en saber cómo calcular los metros cuadrados de un terreno de forma irregular, de forma rectangular, de forma visualmente rectangular, pero sé que sus cuatro lados finalmente son diferentes, de otra forma triangular también. Bueno, hemos hecho ya varios videos con esta temática, entonces te van a estar apareciendo unas etiquetas acá en el rincón de la pantalla o aquí en la descripción de este video también van a estar enlistaditos, la lista, el nombre y el enlace directo para que vayas también y veas esos videos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el video, primero conociendo las herramientas que debemos necesitar. La mayoría de casas, nosotros tenemos esta cinta métrica, metro normal con capacidad de 6-7 metros. En este caso tenemos uno con capacidad de 7 metros. Realmente esta cinta métrica no funciona muy bien cuando vamos a medir cualquier tipo de terrenos. ¿Por qué? Por su capacidad. Normalmente los terrenos tienen 30-40 metros, entonces necesitamos una cinta métrica con más capacidad para no tener que ir haciendo mediciones parciales. Entonces, lo recomendado es utilizar esta otra cinta métrica. Es exactamente la misma, pero esta ya tiene capacidad para 30 metros. Realmente es una herramienta bastante fácil de conseguir, bastante económica. Acá en Colombia está alrededor de 12.000 pesos, 13.000 pesos, bueno, 15.000 aproximadamente, 4 o 5 dólares americanos. Entonces realmente es una herramienta muy práctica para todos los hogares. Ya sabiendo la herramienta que vamos a utilizar, entonces es muy importante, les voy a hacer esta aclaración. Normalmente las personas cuando utilizan esta herramienta comienzan a hacer la medición desde esta parte de acá, desde donde termina esta cinta. Casi todas estas cintas métricas tienen este soportico como para darle más firmeza a la cinta. Si nosotros analizamos y acercamos la imagen, aquí ya dice 10. Es decir, que desde aquí hasta aquí hay 10 centímetros. Entonces la mayoría de personas toman la medida desde acá y se van a perder estos 10 centímetros. Entonces ustedes tienen que tomar la medida desde aquí, desde este filo de este perfil metálico, este perfilcito metálico. Si la toman desde aquí, entonces el terreno en teoría les va a quedar más pequeño. Ojo, pilas con eso. La segunda recomendación es que siempre vamos a necesitar de por lo menos la ayuda de una persona para que nos tenga el otro extremo de la cinta. Hay veces las personas miden solas. Se puede cuando uno tiene práctica, pero realmente no es recomendable. Pilas con eso, la ayuda de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá y qué fue lo que ustedes vieron a través de las tomas aéreas? Hemos representado la forma circular de un terreno por medio de unas estacas en madera y por medio de una cinta de precaución. ¿Listo? De esta forma hemos formado, valga la redundancia, una forma totalmente circular. ¿Para qué hacemos esto? Para que a ustedes visualmente les quede más fácil interpretar la información que le queremos plasmar a través de este video. Entonces básicamente esto es una representación. Vamos a imaginar como si esa fuera el lindero del terreno, básicamente el lindero del terreno o por donde vamos nosotros a construir la casa campestre. Listo, el maestro ya tiene la medida de la casa circular, pero nosotros no sabemos de qué área va a quedar la casa. Es decir, ya tenemos la figura, pero no sabemos si nos va a quedar de 200, de 300, de 500 metros cuadrados. Y eso es realmente importante para un presupuesto. Entonces, eso es lo que finalmente vamos a realizar. Este ejercicio depende de dos situaciones. La primera situación es que nosotros tenemos el terreno completamente solo, baldío, es decir, no hay construcciones. Y la otra situación es cuando el terreno ya tiene una construcción existente. Son dos formas, dos situaciones y son dos formas de hallar la misma área de metros cuadrados y son dos formas diferentes. Entonces ya dependiendo de la necesidad tuya vas a hacer el ejercicio que vamos a enseñar. Entonces va a ser básicamente de dos formas. Una, lo repito, para un lote que está totalmente baldío y que no tiene actualmente construcciones y que podemos medir al interior. Y la otra situación
es representando esta parte o este círculo como si fuese una construcción ya completamente existente. Ojo, si hay una construcción completamente existente, entonces no vamos a poder ingresar para hallar las medidas internas, que es lo que vamos a hacer en el primer ejercicio. Entonces vamos a ver la primera situación. La primera situación, tenemos el terreno completamente sin construcciones. A mí me gusta enseñarles aquí en el terreno más que con cuaderno, porque ustedes a lo mejor están en el terreno. Cuando hacen el ejercicio en cuaderno y vienen al terreno, pues ya es completamente diferente. Entonces me gusta enseñarles como si estuviese yo en el terreno de ustedes, para que tengan, digámoslo así, una percepción un poco más exacta de lo que quiero transmitir. Entonces, en este caso nosotros lo primero que tenemos que hallar es el centro de este círculo. ¿Cómo hallamos nosotros el centro de este círculo? Básicamente necesitamos trazar una línea desde cualquier lado, desde cualquier estaca hasta la estaca que enfrenta esta estaca de acá. Es decir, si la tomamos, por ejemplo, a ver, yo me ubico, si por ejemplo la tomamos de esta estaca, entonces tengo que tirar una línea recta hasta la estaca del frente. Así sucesivamente debemos de tirar por lo menos 3 estacas, de tal forma que las 3 líneas que nosotros plasmemos en este círculo nos den un común denominador en la mitad y nos ubiquen el centro del círculo. Mejor dicho, vamos a hacerlo por medio de este ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el círculo y tenemos las estacas. Mira, aquí yo ya he representado las estacas con estos punticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el papel? En el papel yo tiro una línea desde aquí hasta la estaca del frente, tiro otra línea desde aquí hasta la estaca del frente, y tiro una línea desde aquí hasta la estaca del frente, y me da ¿qué? Me da el círculo. Ah, eso en papel se ve muy bonito, muy lindo, muy fácil. Entonces ahora vamos a aprenderlo a hacer en un terreno realmente real, valga la redundancia. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a unir esta estaca hasta la estaca que está enfrente de ella. Entonces yo me llevo una cinta. La del frente es como esta, ¿sí, no, Pirucha? Sí, esa es. Esta es la del frente. ¿Listo? ¿Ves? Venga, Pirucha. Para acá porque la gente no me escucha. Entonces realmente aquí ya tiré la primera línea. Ahora bien, voy a tirar esta desde esta estaca hasta esta de acá. O sea, no, la diferencia no la hace el número de estacas ni cuál estaca. Realmente si usted tira por lo menos unos 4 lados le va a dar el resultado que necesitamos. Entonces no se preocupen. ¿Cuál fue la estaca, no? Realmente no es de preocuparse. Vamos. Parece ser que me va a caer la cinta. Listo, entonces acá ya tiramos la segunda. Entonces finalmente, ¿qué hicimos? Lo del papel lo transmitimos aquí al terreno. Fue realmente sencillo, mire. Desde esa estaca de allá tiré la cinta hasta la estaca que está al frente. Luego me fui hasta esa estaca de allá y tiré la cinta hasta la estaca del frente. Y luego me vine hasta acá, hasta esa estaca, y tiré la cinta hasta la estaca del frente. Lo mismo que pasa en el cuaderno, que me forma una parte común entre las 3 líneas, pasa exactamente en el terreno. Es decir, que en este punto donde se unen absolutamente todas las líneas es el centro de todo este círculo. Si ve que realmente es sencillo, pero es muchísimo más fácil cuando venimos al campo y lo realizamos nosotros personalmente para aprender, para salir de ese papel y venir acá al campo y sudar, vea, sudar para mejores resultados y para que entienda básicamente muchísimo mejor. Entonces lo que voy a hacer es clavar un hueco acá en toda la mitad para ya configurar el círculo el centro de este círculo, perdón, valga la redundancia. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es clavar un palo en toda la mitad. Vamos a clavar el palo ahí en toda la mitad. Vamos a ver. Espero que... Uy, amor, eso está re caliente. No, espérate, que es que si la mojo tampoco soy capaz de cogerla con la mano. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calentura eso! Esto está hirviendo. ¡Eso! Vamos a hidratarnos. Y es que miren, son las propias, a ver, 15 para las 12 del mediodía, un domingo. Está haciendo un calor brutal. Entonces mire, ahí ya clavamos la estaca entonces en la mitad.
Eso es realmente lo más importante de una forma circular, siempre y cuando la forma circular no tenga construcciones. Por eso es la diferencia. O depende de la situación. Si no hay construcciones podemos hacer eso, pero si hay construcciones, ¿cómo vamos nosotros a trazar las líneas por dentro de la construcción si se supone que todo está construido? Pues sería imposible. Entonces esta es la forma cuando no hay construcciones. Pilas con eso, mucho cuidado con eso, ¿listo? Entonces cuando no hay construcciones lo que necesitamos es hallar el radio del círculo. ¿Cuál es el radio del círculo traducido de la forma más básica? Radio del círculo es la medida que hay desde el centro del círculo hasta la parte externa del mismo. Es sencillo. Y aquí mismo también vamos a mirar cuál es el diámetro. El diámetro ¿cuál es básicamente? El diámetro es la medida que hay desde una parte extrema del círculo hasta la otra parte extrema del círculo. Es decir, el diámetro es la medida que hay de un lado a otro lado del círculo. Y el radio es la medida que hay desde la mitad del círculo hasta el extremo del círculo. Es decir, el radio es la mitad del diámetro. Pilas con eso. Entonces, viniendo aquí al papel, lo que vamos a hallar primero es el radio. Como les dije, que el radio es desde la mitad del círculo hasta la parte externa del círculo. Y también vamos a medir el diámetro, que el diámetro es la medida que tiene un círculo desde extremo a extremo. Entonces primero vamos por el radio. Listo, vamos a tomar esta medida. Bueno, Pirucha, entonces hazme un favor y me tienes aquí. ¿Listo? Ahí, ténmelo ahí. Listo, voy para el otro lado. Tengo hasta el otro lado. Lo tiro por ahí. Y vamos a mirar. Acá tenemos 4 metros y acá serían 4,48. ¿Listo? 4,48. Entonces vamos para el cuaderno. Vamos para el cuaderno. Y aquí voy a colocar radio 4,48 metros. Listo, acá estoy hablando solo en metros. Ahora vamos a tomar el diámetro, que es la medida de esta parte a esta parte de acá. Es decir, la medida que hay desde un extremo. Venga, mi amor, que estamos como enredados nosotros. Es decir, la medida que hay desde un extremo hasta el otro extremo. ¿Listo? Vamos pues. Ahora, ¿qué, viejo Robertson? ¿Qué pasa entonces? Listo, ya hicimos la primera situación cuando no hay construcciones dentro del terreno. Ahora vamos a imaginarnos como si dentro de este círculo, de este terreno circular, en forma circular, hubiese una construcción, hubiese un kiosco y no pudiésemos tirar las cintas de esta forma como la estamos tirando en este momento. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces básicamente tendríamos que medir el perímetro del círculo. ¿Cuál es el perímetro del círculo, viejo Robertson? Sencillo. El perímetro del círculo es la medida que tiene el círculo por todo el exterior. Por todo el exterior. Listo, entonces nos dio X medida y esa es la medida que necesitamos para hallar el área dentro del círculo. Eso lo podemos hacer en ambas situaciones. En la situación como si existiera la construcción y en la situación como esta que no existiera la construcción. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Entonces vamos a medir el perímetro. Vamos a coger como referencia esta estaca acá y me voy a ir a dar toda la vuelta para medir este perímetro de este círculo. ¿Lista? Y usted me va a ir grabando por donde yo me voy yendo. No, aquí hacia ahí, usted me va grabando. Bueno, entonces me va a seguir grabando, ¿listo? Y si voy a alcanzar a llegar, ve. ¿Cuántos metros van? 28. Uy, yo le coloqué 30. ¿Cuánto les coloqué? 50. ¿50? Bueno, entonces miren. Aquí voy a unir los dos extremos. ¡Ay! 30, Piruchi, mira, 30 me dio acá, ve. O sea que básicamente no me dio, no me alcanzó. Vamos a ver si de pronto estirándole un poquito me da porque está un poquito destemplada. No da. Entonces, sencillo. Aquí está el inicio de la cinta y acá está el final.
Entonces lo que voy a hacer es medir, acá me dio 30 metros, voy a medir este pedacito de acá cuánto mide, ¿listo? Entonces serían 30, 35. En este caso me dio 35 el diámetro de todo este círculo. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a colocar diámetro igual a 30,35 metros. Puede ser que esta medida, cuando hagamos ahorita las fórmulas, cambie, porque realmente, conociendo el radio del círculo, podemos hallar prácticamente todo. Podemos hallar el diámetro y también podemos hallar el perímetro. Entonces básicamente depende pues de los factores, depende de la facilidad, depende de lo que ustedes quieran realizar o de cómo ustedes se sientan mucho más cómodos para realizar esta medición. Entonces, sin más preámbulos, vamos para la oficina a realizar en el tablero, pues que me siento un poco más cómodo yo realizándolo en el tablero. Vamos pues. Bueno, compita, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos el círculo que tenemos en campo, ¿cierto? Pero aquí ya lo tenemos plasmado perfectamente. ¿Qué tenemos? Tenemos el radio, que es la distancia que hay de la mitad del círculo hasta la parte más exterior, más externa del círculo. Y tenemos el diámetro, que es la medida que hay de un extremo al otro extremo del círculo. En este caso nosotros vamos a hacer a determinar el área en metros cuadrados de este círculo como tal, teniendo en cuenta esta medida de 4.48 metros, que fue la medida que recolectamos desde la mitad del círculo hasta esta parte exterior. O sea que el radio como tal es de 4.48 metros. La otra medida que nosotros podemos encontrar aquí es el perímetro, que es la medida de toda esta lineecita. Es decir, si nosotros estamos acá y le damos una vuelta a este círculo, nos vamos a recorrer 30.35 metros. ¿Y cuál es el otro dato que tenemos? El valor de pi, pues que pi vale 3,14. Pues tiene otros números acá, pero simplemente pues tomamos como 3,14 el valor de pi, que eso es básicamente lo que se necesita casi la mayoría de veces. Entonces, para calcular el área en metros cuadrados de este círculo, de esta forma circular o de este terreno circular, teniendo en cuenta el radio, debemos de tener en cuenta, valga la redundancia, esta fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a colocarla aquí. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Y vamos a comenzar a reemplazar datos. Entonces, A es igual, pi ¿cuánto vale? Vale 3,14. Y esto por R al cuadrado. ¿Cuánto vale R? Vale 4.48. 4.48 metros, y todo esto al cuadrado. Vamos a seguir desarrollando esta ecuación. Área es igual a 3,14 por, ¿cuánto da esta paréntesis? 4.48 por 4.48. Pues esto da 20,07 M2. Este cuadrado afecta tanto al 4.48 como al metro. Entonces sería 20,07 metros cuadrados. Seguimos. Área es igual a la multiplicación entre 3,14 y 20,07. Y esto nos da 63,01 metros cuadrados. Entonces básicamente este radio nos da como resultado que el área de todo este círculo es de 63,01 metros cuadrados. 63,01 metros cuadrados. Entonces, ya teniendo en cuenta el área en metros cuadrados, teniendo en cuenta el radio, vamos a sacar el área en metros cuadrados de este terreno de forma circular, teniendo en cuenta el perímetro que también tomamos en campo. Esa medida dio 30,35 metros cuadrados. Perdón, 30,35 metros. Entonces, la fórmula que necesitamos es esta otra fórmula. Área es igual a perímetro por radio, y esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Qué tenemos? El perímetro, que es 30,35, pero no tenemos el radio. ¿Cómo hacemos para hallar el radio antes de seguir esta ecuación? Pues vamos a hacer acá un paréntesis. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Perímetro es igual a pi
por diámetro. ¿Qué necesitamos para hallar el radio? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Entonces vamos a despejar, esta D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perímetro es igual, este pie está multiplicando el diámetro, entonces pasa al otro lado a dividir y esto nos da igual a D. Vamos a reemplazar entonces datos. Perímetro, ¿cuánto es? Es 30,35. 30,35 metros. Y esto lo vamos a dividir entre pi. ¿Pi cuánto vale? 3,14. 3,14. Y esto es igual al diámetro. ¿Qué nos queda hacer aquí? Básicamente entonces esta división. Esta división como tal me da 9,66 metros. Es decir, el diámetro. Ahora bien, en esta fórmula, ¿qué nos están pidiendo? ¿El diámetro o el radio? Pues en esta fórmula me están pidiendo es el radio. ¿Y cómo hago yo para hallar el radio a partir del diámetro? Pues si nosotros venimos acá al dibujo, el diámetro es el doble del radio. O dicho en otras palabras, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, plasmado en una fórmula, básicamente el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, ¿qué necesitamos acá? El radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diámetro es igual a radio. Y este 2 pasa a dividir el diámetro. ¿Listo? Entonces, para hallar el radio, lo único que necesitamos es el diámetro dividirlo en 2. El diámetro es 9,66. 9,66 metros dividido entre 2 me da el radio. Y finalmente esto me da 4,83 metros del radio. Entonces, ya tenemos el diámetro y tenemos el radio. Es decir, el diámetro es el doble del radio. O dicho en otras palabras, el radio es la mitad del diámetro. Ahora ya como tenemos el radio, que en este caso sería 4,89, vamos entonces a realizar esta fórmula teniendo en cuenta el perímetro como tal. Entonces, área es igual al perímetro. El perímetro es 30,35. 30,35 metros. Esto lo vamos a multiplicar por el radio. ¿El radio cuánto es? 4,83 metros. 4,83 metros. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Seguimos. Área es igual. Vamos a desarrollar esta multiplicación. Esto me da 146,59 metros cuadrados. Esto lo divido entre 2. Y finalmente área es igual. Vamos a desarrollar esta división. Esto me da 73,29 metros cuadrados. Es decir, acá me da 73,29 metros cuadrados. Uy, vio Robertson, ¿y qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanta diferencia entre estos dos datos si estamos hablando del mismo terreno de forma circular? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hay malo? Pues sí, efectivamente hay algo malo, y cuando lo detecté tenía dos opciones. La primera, realizar el levantamiento completamente de nuevo, o la segunda, seguir el proceso para mostrarles el error en el cual nosotros caímos. ¿Por qué decidí tomar la segunda opción? Porque el error que yo cometí puede que ustedes también lo puedan cometer. Entonces decidí dejarlo plasmado para que ustedes no lo cometan, al igual que yo, para yo no volverlo a cometer. Entonces sigamos con el proceso y voy a explicar por qué esta diferencia. Ahora sí, Robertson, ¿qué fue lo que pasó? Pues primero que todo les voy a decir, los datos que tenía anteriormente escritos los pasé aquí. El diámetro 4,66 y el radio 4,83. Estos datos recuerden que son teniendo en cuenta este perímetro de 30,35 metros. Y el área de ese terreno con base a este perímetro es de 73,29. ¿Cuál de los dos es el correcto? Pues entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. Cuando nosotros tenemos un terreno de forma circular, perdonen que quedó ahí un poquitico chueco, ¿sí o no? Nosotros lo que hicimos fue tirar unas líneas proyectantes para poder identificar este centro. Cuando nosotros logramos identificar este centro, tomamos la medida y efectivamente nos da el radio.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué variables hay cuando nosotros hacemos este proceso? Primer variable es que las estacas no estén completamente enfrentadas una frente a la otra, no estén posicionadas una frente a la otra, perdón. Esa es la primera variable. Segunda variable, que el viento posiblemente nos desvíe la cinta. Y la tercera variable es que hayamos cometido un error humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tengamos un terreno de forma circular, recuerden que si nosotros vamos a hallar el radio y el diámetro es porque no hay construcciones en su interior. Entonces, si tenemos la opción nosotros de calcular o de hallar el radio, pues es porque también tenemos la opción de calcular el diámetro. Entonces, entre hallar el radio, que es la mitad, o el diámetro, que es completo, es preferible hallar el diámetro. Entonces no nos vayamos por el radio, sino por el diámetro, y de esta forma tenemos muchas más posibilidades de que el área en metros cuadrados sea la correcta. Entonces, como ya vimos que cuando colocamos las diagonales vamos a caer de pronto en un error, entonces tenemos el terreno de forma circular. Lo que nosotros necesitamos es tomar la medida desde este extremo hasta este extremo, y de esa forma nos da el diámetro. Pero ¿qué es lo que pasa? Como este terreno es un área tan grande, cuando nosotros tiremos la cinta métrica desde acá hasta acá, puede que el recorrido que nosotros hagamos a pie sea este y lleguemos acá, o que sea este y lleguemos acá, y posiblemente no lleguemos hasta este punto de aquí. Entonces, cuando realicemos esta toma de medidas, tenemos que garantizar que el proceso de medición sea lo más recto posible, para que esta medida del diámetro sea lo más exacta posible. Entonces, si ven que se pueden presentar muchísimas variables, y realmente cuando nosotros nos enseñan un profesor de matemáticas que es que cuál es el radio, cuál es el diámetro, pues hacerlo aquí en el tablero es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Pero hacerlo ya en el campo, ya las cosas comienzan a cambiar. Entonces, por eso finalmente es que decidí dejar este caso tal cual como nos quedó, para que ustedes sepan identificar en los errores en el cual podemos caer. La medida que nosotros tomamos en campo del diámetro, el diámetro real, fue de 9,64 metros. Esta es la medida real de nosotros, es decir, desde este extremo hasta este extremo hay 9,64 metros. Vamos entonces a realizar el ejercicio ya teniendo en cuenta este diámetro. Entonces, como se los dije al inicio, el radio es igual al diámetro dividido en 2. ¿Cuál es el diámetro? 9,64. Entonces, el radio como tal es igual a 9,64 metros, esto dividido entre 2. Finalmente, el radio me da 4,82 metros. Entonces, es decir, que ya esta medida, ojo, de esta medida del diámetro que tomamos en campo, ya sacamos el radio. Un radio ya más exacto. No vamos a tener la posibilidad de pronto de que cuando tiremos las estacas el centro real en papel sobre plano sea este, pero en estacas nos dio aquí. Entonces ahí es donde vamos a cometer un error. Entonces ya sabemos que el radio real es este y el diámetro real es este. El radio salió del diámetro, recuerden eso. ¿Y entonces qué formulita vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta fórmula que es muy fácil. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a comenzar a reemplazar datos. Uy, nos está haciendo como calorcito. Área es igual a 3,14. ¿De dónde salió? Del valor de pi. ¿Eso por qué? Por r al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 482. 4,82 metros, y esto al cuadrado. Área es igual a 3,14. Esto por 4,82 por 4,82. Esto da 23,23 m al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado afecta tanto al número como a la letra.
más la letra de la M. Sigamos. Área es igual la multiplicación de estos dos datos, de 3,14 por 23,23. Esto da 72,92 metros cuadrados. Es decir, vamos a colocar acá 72,92 metros cuadrados. Miremos acá varias cosas. Vemos cómo la diferencia hay entre el radio que nosotros recolectamos en campo versus el área de perímetro que también recolectamos en campo. Una dio 63 y la otra 73, casi una diferencia de 10 metros cuadrados. Efectivamente había una errada, una mala. Ya realizando el proceso, teniendo en cuenta el diámetro que recolectamos también en campo y haciendo todo el proceso, nos damos cuenta que da 72,92. Una medida muy parecida al área en metros cuadrados, teniendo en cuenta el perímetro de este terreno circular. Acá ya tenemos una diferencia de la tercera parte, aproximadamente de la tercera parte, o sea, menos de un metro cuadrado, de la tercera parte de un metro cuadrado, o de 34 centímetros cuadrados. Ya es una diferencia muy mínima. ¿Y por qué sigue habiendo diferencias si la matemática es cuadrada? Pues porque estamos, digámoslo así, exentos a tener desviaciones al momento de nosotros medir. Hay muchas variables que aquí en campo ya hay que tener en cuenta, pero lo que sí realmente tenemos claro es que el área ya está muy cerca. Entonces, ¿yo con cuál de las dos me iría? Pues me iría dependiendo de qué necesidad hay. Si por ejemplo, obviamente hay construcciones, pues obviamente me toca irme con la medida de 73,29, porque no tengo forma alguna de detectar el diámetro y de medir, digámoslo así, un extremo de otro extremo si hay una construcción existente. Si no hay construcciones existentes, entonces yo me voy por la del diámetro. Entonces tendría en cuenta la medida de 72,92, es decir, esta medida. Bueno, mi gente, entonces recuerden que si les gustó este video es muy importante para nosotros que nos ayudes con ese manito arriba, que nos ayudes con esa suscripción. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le dan clic en suscribirse y también deben de activar la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si ustedes se suscriben y no activan la campanita, entonces se van a comenzar a perder de todo este contenido que es completamente gratuito. Entonces es muy importante que activen esa campanita. Si tú a lo mejor estás interesado en acceder a una de nuestras asesorías personalizadas en diseño, construcción y arquitectura de casas campestres, nos lo puedes hacer saber esa sugerencia a través de nuestras redes sociales, las cuales están aquí en la descripción de este video, o a través de nuestra página web, la cual también está aquí en la descripción de este video. En la página web nos pueden contactar de dos formas. La primera, que es el chat. Hay veces nosotros nos demoramos, somos conscientes que nos demoramos en contestar un poco el mensaje, o a través de nuestro WhatsApp, que ustedes nos escriben en nuestro WhatsApp y la verdad hay veces no me demoro ni siquiera 5 minutos en contestar si estoy yo o está la persona encargada. Entonces, mi gente, por último y no menos importante, Dios los bendiga.